Empezar agradeciendo a los expositores y a los participantes. Foro Brasil al servicio de las dictaduras, como pregunta. La respuesta después de estas brillantes exposiciones es sí. El Brasil de Lula, este Brasil que empieza en el gobierno que toma posesión el 1 de enero del año 2023. Hemos escuchado al expositor del Brasil, Lucas Ribeiro, hablarnos del deterioro institucional. Milos Alcalay, desde Venezuela, nos ha dicho el despilfarro del capital político internacional, la situación de aislacionismo y de desprestigio a la que Lula está encaminando al Brasil. Luis Fleischmann nos ha hablado de Lula como parte de las dictaduras y como un obstáculo para las democracias y los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos. El embajador Mark Fields ha señalado con claridad las acciones de Lula y su gobierno en 6-7 meses de gobierno a favor de las dictaduras de la región. Fabián Calles de la Argentina ha hecho una demostración del intervencionismo brasilero de la mano de Lula a favor de las dictaduras. No solo de la región, sino de las dictaduras del mundo. China, una dictadura comunista, Rusia, una dictadura de corte nacionalista, Irán, una dictadura teocrática, y obviamente las dictaduras del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que lideradas por Cuba están integradas por Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Pedro Cateriano ha sido muy claro en precisar y demostrar la posición actual del Brasil como defensor de las dictaduras y ha convocado una movilización política, institucional y de carácter regional para defender la democracia y para señalar esta actitud conspirativa del presidente del Brasil. Beatriz Rangel ha señalado que ahora Lula está haciendo del Brasil el equipo perdedor en el marco de un mundo que se mueve en otra dirección, con un Lula que ha puesto lamentablemente su país al servicio de lo que no le conviene ni le interesa al Brasil, pero que es el servicio a las dictaduras. Y finalmente, Javier Larrondo desde Madrid nos ha mostrado un caso, que es el caso de los médicos esclavos, donde el Brasil de Lula, en anterior gobierno y en el gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff, no hizo un proyecto en beneficio del Brasil, sino un proyecto para desviar los recursos del Brasil y dárselos a la dictadura cubana. Todas estas intervenciones nos llevan a mostrar un poco la historia de Lula y el presente de Lula. Lula, el fundador del Foro de Sao Paulo, creado para sostener la dictadura cubana, la dictadura castrista de Fidel Castro, cuando había caído el muro de Berlín y se estaba cayendo la Unión Soviética. Papel que cumplió hasta que el año 1999 llegó Chávez e inyectó todo el dinero necesario para llevar adelante esto que empezó siendo el proyecto bolivariano en la región, que hizo su primer presidente electo a Lula precisamente, que se juramentó el año 2002, y que después estableció el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo como una organización transnacional de dictaduras liderada por Cuba. El otro elemento que se ha mencionado para mostrar el carácter de creación criminal de Lula es el lavallato. El lavallato es el escándalo criminal de corrupción más grande del que se tiene conocimiento en las Américas y ha sido hecho por Lula porque los recursos del lavallato eran fondos federales del Brasil. El lavallato consistía simplemente en que el Estado brasilero permitía usar recursos para que empresas brasileras, 17 en total, lideradas por Odebrecht, tengan contratos en los países que se señalaban por el dedo de Fidel Castro, por el dedo de Hugo Chávez, por el sistema que habían creado con sobreprecios, con la corrupción que se ha demostrado y que ha tocado absolutamente toda América Latina. Y que se ha destapado en el Perú, se ha destapado en la Argentina, se ha destapado en el Ecuador, pero no se ha destapado en los países que siguen siendo dictaduras. Y el otro elemento, el elemento de los médicos esclavos. La conclusión que puedo ofrecer
es recordarles un concepto que ya se ha acuñado en América Latina y en el mundo, y es el concepto de los gobiernos paradictatoriales, que he definido como aquellos gobiernos que se instalan en democracia bajo mecanismos democráticos, que se desarrollan en países con democracia, pero que se ponen al servicio de las dictaduras. Y los gobiernos paradictatoriales en las Américas son de atrás para adelante. El último es el de Lula da Silva, que ha llegado este año. El más notable hasta entonces era y sigue siendo el de López Obrador desde México, que cuando Lula no controlaba el Brasil y hacía las reuniones para recibir a Maduro, se hacían en México. Se propiciaba la mesa de negociación, se condecoraba como se condecoró al dictador cubano Díaz-Canel, y se rescataba al dictador que había renunciado en Bolivia para llevarlo a México y después rehabilitarlo a través de la plataforma argentina para retornar la dictadura a Bolivia. El gobierno paradictatorial argentino, con Fernández Kirchner, que verá su fin este año por la elección que viene en octubre. El gobierno paradictatorial intermitente de Chile, que tiene declaraciones a favor de la democracia y en contra de las dictaduras de Nicaragua sobre todo, y de Venezuela, pero que no se mete con la de Cuba. Y el gobierno paradictatorial de Petro, que tiene muchísimos problemas, precisamente porque su embajador en Venezuela y el hijo del presidente han mostrado que fue financiado, ha llegado y sostenido con el dinero de las dictaduras, del crimen organizado a través de Venezuela y de este sistema del que forma parte Lula. Lula es el líder máximo de los gobiernos paradictatoriales en las Américas y ha puesto al Brasil al servicio de las dictaduras. Esa es la conclusión. Pero las consecuencias de esto es lo que vamos a empezar a ver. Y las consecuencias, a partir de las brillantes presentaciones y descripciones que aquí se han dado, tienen mucha importancia porque están afectando a todos y cada uno de los países de las Américas, son una amenaza para los gobiernos democráticos de las Américas, porque el impulso económico que da la presencia de Lula en el Brasil va a empezar a afectar los procesos electorales y las estabilidades democráticas de la mano de la dictadura jefe Cuba y las otras dictaduras. Ya se ha visto con la plataforma de Bolivia operando sobre el Perú, operando sobre Chile, ahora con su alianza militar con Irán. Y se ha visto obviamente esto reflejado en el mundo con la posición respecto a la guerra de invasión de Rusia contra Ucrania. Esto es un dato muy peligroso, y el hecho es que el Brasil sí está al servicio de las dictaduras, pero el Brasil de la mano de Lula, que acaba de cumplir 7 meses de gobierno y que ha hecho en esos 7 meses un cambio total de lo que es el escenario político de la región con influencia en el mundo. Muchas gracias.